sin unidades, simplemente es un número. Y para sacar la densidad del elemento, simplemente se multiplica por la densidad del agua. Ya vamos a ver un ejemplo donde ocupemos eso. Y otra definición que también uno ocupa para relacionar, ¿cierto?, el concepto de masa, el concepto de volumen que caracterizan a los fluidos, es el concepto de peso específico. ¿Alguien sabe cómo se define o qué es el peso específico? Peso específico. Se ocupa la letra griega gamma mayúscula, el peso específico. ¿Y el peso específico, alguien sabe cómo se define? ¿Está relacionado con qué cosa? Con el peso del elemento. ¿Y el peso del elemento, cómo se define? M por G. Así que el peso específico es el peso dividido por el volumen. ¿Y qué es lo que es masa partido por volumen? Es la densidad. Por lo tanto, el peso específico también se puede relacionar con la densidad como la densidad multiplicado por G. Eso viene de la definición anterior. Ahí está la densidad. ¿Y qué unidades tiene el peso específico en el sistema internacional? ¿En qué se mide el peso? ¿En qué se mide el peso? Newton, dividido por metro cúbico. Esas son las unidades en el sistema internacional de unidades para el peso específico. ¿A qué se refiere el peso específico? Es que cuando uno habla, cuando uno mira tablas de gases y líquidos, normalmente vienen caracterizados por estos parámetros, que es la densidad, ¿cierto? Por ejemplo, la densidad del mercurio, ¿alguien recuerda cuánto es? ¿Qué es un fluido? Ya vas a saber para qué me sirve la densidad. Entonces, en vez de hablar de masa del elemento, porque tengo que considerar el fluido que está contenido, en el fondo tengo que considerar el volumen, o tengo que considerar el peso del elemento. Entonces, en vez de hablar de masa, uno normalmente, en el caso de fluidos y gases, opta por dar este parámetro que es característico, que es la densidad del elemento y que ya está tabulado y está medido. Y en otros casos también vas a encontrar tablas donde, claro, ¿por qué? Porque como es característico tengo tanta unidad de masa por unidad de volumen y eso ya está medido en ese tipo de gases y en ese tipo de líquido. Entonces no necesito saber ni el volumen, a lo mejor el volumen sí va a calcular algún parámetro que me estén pidiendo, pero si yo tengo la densidad, entonces en el fondo sé cuánta masa por unidad de volumen tengo de ese determinado gas o líquido. Y otro parámetro que también a veces viene tabulado es el peso específico. Y como el peso específico se relaciona con la densidad, es la densidad simplemente por G. Eso es, digamos, conceptualmente, porque vienen en las tablas ya esos valores conocidos. ¿Ya? De hecho, todos saben que la densidad del agua vale 1000 kilogramos partido por metro cúbico o 1 gramo partido por centímetro cúbico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tanta cantidad de agua, puedo determinar cuánta masa de agua tengo en ese recipiente. ¿Por qué? Porque conozco la densidad y no necesito masar a lo mejor esa cantidad si yo ya sé el volumen que tengo contenido. ¿Te fijas? O viceversa. Si yo tengo la densidad y tengo cuánta masa de líquido tengo o de gas, podría determinar qué volumen está ocupando ese determinado elemento. Y el peso específico lo doy como otra definición que también, como es en función de la densidad, por eso lo coloco para que recuerden o lo conozcan de nuevo, que es el peso del cuerpo, es decir, la fuerza peso que se ejerce sobre ese determinado elemento, dividido por su volumen. Después voy a dar una tablita con algunos valores de densidades que son las más características con los líquidos que trabajamos. Dentro de los líquidos que trabajamos es típicamente el mercurio, alcohol, bueno, agua por supuesto, y algún otro elemento. Y de los gases, ¿qué gases son los que normalmente ocupamos? Bueno, el aire. ¿Cuál otro?
helio también, que es como normalmente ocupado en los problemas. Pero eso es información que yo se las voy a dar. Y con eso tú puedes saber ya sea masa o volumen dependiendo de lo que yo tengo. Peso específico. Bien. Tenemos eso, densidad. Bien, concepto de presión. Concepto de presión. Ya, anoten. Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, bueno, intuitivamente, ustedes cuando se sumergen a una piscina, obviamente experimentan la fuerza que el líquido ejerce sobre ustedes. ¿Está claro? Pero ustedes también saben que si yo tomo un objeto dentro de un líquido, ¿cómo resulta ser, cierto, lo que uno, digamos, lo que uno siente aparentemente cuando tomo yo un cuerpo dentro de un fluido y que si lo tomo fuera del fluido? Aparentemente uno pareciera que es más liviano. ¿A dónde? En el líquido, ¿cierto? Que afuera. Obviamente, el cuerpo sigue siendo el mismo, no ha cambiado nada, pero ¿por qué aparentemente es más liviano en el líquido? Porque el líquido, ¿cierto?, ejerce una fuerza sobre el cuerpo, y esa fuerza, ¿cómo se denomina? Empuje, y esa fuerza obviamente es la que el líquido ejerce sobre el cuerpo. Y el empuje, ¿cómo se relaciona o qué principio es el que da cuenta del empuje que reciben los cuerpos? ¿Qué principio es? El principio de Arquímedes. Ese obviamente es el que está relacionado con esta fuerza que ejerce el líquido, llamada empuje, sobre los cuerpos. ¿Y alguien recuerda qué es lo que dice el principio de Arquímedes? ¿A qué igual ese empuje? ¿A qué es igual el empuje que recibe el cuerpo? ¿Al peso de quién? No, es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo. A eso es igual el empuje que recibe el cuerpo. Ya lo vamos a anotar, pero era para ver si recordaban o no esa fuerza. Anoten. Dije, cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, este ejerce una fuerza perpendicular a la superficie del cuerpo en cada punto de la superficie. Punto seguido. Definiremos presión del fluido como la fuerza por unidad de área. Entonces se entiende por presión a la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes del cuerpo que está sumergido en el fluido por unidad de área. En el sistema internacional se mide Newton partido por metro cuadrado, y esta unidad es lo que se define como el pascal.
es decir, Pascal es la unidad de presión en el Sistema Internacional de Unidades. Y un pascal equivale a la fuerza equivalente a un newton que experimenta un área de 1 metro cuadrado. Esto es en el Sistema Internacional de Unidades. En el CGS, ¿en qué se medirá la presión? No. En el CGS, ¿la fuerza en qué se mide? ¿Cómo se llama la fuerza en el sistema CGS? En Dina. Dina dividido en centímetro cuadrado. ¿Y alguien sabe qué nombre recibe esa unidad de presión en el sistema CGS? Esta unidad se llama baria. Baria. De ahí después vienen los milibares, ¿cierto? O los bar para también medir presión. Entonces, aquí vienen las equivalencias. En el sistema CGS, esta unidad DINA partido por centímetro cuadrado recibe el nombre de baria. Y un bar equivale a 10 elevado a 6 barias. Y 10 elevado a 5 pascales. Es decir, un bar equivale a la millonésima parte o a los millones de barias. Un bar equivale a 1.000.000 de barias. Los milibares o milibar en realidad, milibar. Los milibar son la milésima parte de una baria. Por lo tanto, si los milibares son una milésima parte de una baria, entonces un milibar, que se abrevia, ¿cómo se abrevia? M bar, equivale a 10 elevado a menos 3. No, que aquí no nos vamos a confundir con la unidad. Milibar es 10 elevado a menos 3 bar, y esto equivale a 10 elevado a 3 baria, y esto equivale a 10 elevado a 4 pascales. La milésima parte milibar, milésima parte del bar. Otras unidades de presión. Otras unidades de presión. ¿Cómo se abrevia atmósfera? ¿Cómo se abrevia milímetros de mercurio? Hg, milímetros de mercurio. ¿Qué es eso? Sí, el dios de... No, esto se abrevia igual, Thor. ¿Qué es lo que es eso?
cuadrado, es decir, estas son las unidades en el sistema inglés de unidades. En el sistema internacional es Pascal, pero estas son otras unidades para presión que se pueden encontrar. De hecho, cuando uno mide la presión de los neumáticos, ¿en qué la miden? PSI. En PSI. ¿Qué es lo que es PSI? Estos son los PSI. Son en el sistema inglés de unidades. Por eso, al principio, cuando partimos viendo, sobre todo ustedes que trabajan, ¿cierto?, con instrumentación, de hecho, muchas de las cantidades que uno mide y en que vienen ¿cómo se llaman?, los manuales de especificación, vienen en el sistema inglés de unidades. Y si uno necesita hacer o especificar en el sistema internacional, tiene que saber hacer la transformación y conocer, ¿cierto?, las unidades en cada uno de los sistemas. De hecho, ustedes me imagino que ya saben ocupar el pie de metro. El pie de metro y hasta la wincha. Viene en los dos sistemas de unidades, en el sistema métrico y en el sistema inglés. Lo único que tienen que tener cuidado es hacer la lectura en el sistema correcto, porque si no, lo que van a medir, obviamente, les va a quedar como medio raro. También hay otras unidades, que es... ¿Qué es eso? Kilogramos fuerza, partido por centímetro cuadrado. Bueno, aquí les voy a dar digamos, el símbolo y las equivalencias. Y las equivalencias entre alguna de ellas. Bueno, y voy a colocar de nuevo el bar. Ya lo puse ahí, pero lo voy a colocar aquí, que se debe bar. Y la equivalencia me quedó afuera. Equivalencia. Entonces, 1 equivale a 1 por 10 elevado a 5 pascales. Una atmósfera equivale a... Ya vamos a ver dónde sale esa conversión, que es fácil darse cuenta de dónde viene esa conversión midiendo la presión atmosférica con el experimento de Torricelli. ¿Alguien recuerda en qué consiste el experimento de Torricelli que midió la presión atmosférica? Es la altura, ¿cierto?, de una columna de mercurio, donde un tubo por una parte cerrada que se llena de mercurio se invierte sobre un recipiente que contiene mercurio. Entonces esa columna tiene una longitud de ¿cuántos centímetros? ¿Qué longitud alcanza? Obviamente esa medición se hizo en nivel del mar, ¿sí? Porque ahí está medida la presión base atmosférica. Se invierte, se mide esa longitud. Bueno, ahí por segunda ley de Newton se equivalen o se igualan las fuerzas porque está en reposo el líquido y se mide esa altura y esa fuerza que se ejerce en la parte inferior, que se calcula como la masa por G, pero la masa en relación a la densidad del mercurio y la altura, eso lo voy a mostrar, me permite determinar cuánto vale la presión a nivel del mar y que tiene un valor y resulta ser este que está aquí. Y a este valor es el que se le define como una atmósfera. Ahora, yo no uso este valor normalmente en cualquier, sistema que uno encuentra, uno lo que ve escrito es esto, 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. Esto es lo que uno normalmente se aprende hasta ahí, o 1,01. Hasta ahí uno se aprende. Ya, ahora, si quieren ser extremadamente... ¿cómo se dice? No. Pasar rápidamente a la aproximación sería 1 por 10 elevado a 5. Pero obviamente con eso se están comiendo algunos de los decimales. Pero basta con aprenderse 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. Milímetros de mercurio son 133,322 pascales. Esos son los milímetros de mercurio. Son 133,322. ¿Qué se deduce de ahí?
de eso que puse, entre el milímetro de mercurio y el torr. Es decir, como el experimento es de Torricelli, se usa la unidad torr para justamente esta medición de la presión atmosférica, que está relacionada con el elemento que se ocupó, que es el mercurio. Entonces por eso son milímetros de mercurio, pero eso también se definió como torr. Así que son equivalentes las dos conversiones, es decir, 1 milímetro de mercurio es igual a un torr. Y esos son iguales a 1.33 por 10 elevado a 5 pascales. O sea, lo que yo me aprendo de aquí es 1,33 por 10 elevado a 5 pascales. ¿Ah? Entonces, esas dos mediciones podrían ser una para el sistema internacional y otra para el... No, la del sistema internacional es esta, pascal. Pascal. Y estas son otras unidades que se han ido definiendo dependiendo del uso, pero ya no pertenecen a ningún sistema en específico. Esta es del inglés. Esa sí es del inglés. Y esta también podría decirse que es del sistema CGS, pero tampoco puedo decir qué es porque el CGS es DINAS. Y esto es kilogramos fuerza. ¿Se fija? Entonces, ojo, estas dos son iguales. 1 milímetro de mercurio es igual a un torr. Esto es igual a 0,0680 atmósferas. Y este equivale a 0,9678 atmósferas. Y una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio y un PSI equivale a 6894,75 pascales. Esas son otras transformaciones de unidades de presión. Bueno, en general usamos atmósferas y pascales. Estas son las unidades que normalmente usamos. Dígame. No, atmósferas. Atmósferas. Ahí está la equivalencia. No, se escribe todo. No, aquí no tiene nombre esa unidad. Sigue siendo kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Coloquen propiedades de la presión. ¿Cómo, profe? Propiedades de la presión. Bueno, yo puse ahí milímetros de mercurio, pero también uno puede ocupar centímetros de mercurio, dependiendo si a alguien se le ocurre buscar. Por ejemplo, aquí dice que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Si yo lo quisiera en centímetros de mercurio, ¿a cuánto equivaldría una atmósfera? Si lo quisiera en centímetros de mercurio. 76. 76 centímetros de mercurio. Gracias, que se demoraron en hacer la conversión. Propiedades de la presión. Coloquen. La presión en un punto del fluido en reposo la presión en un punto del fluido en reposo, acuérdense que estamos con fluidos en reposo, es igual en todas direcciones.
es igual en todas direcciones. Punto seguido. La presión en un mismo plano horizontal en el interior de un fluido en reposo la presión en un mismo plano horizontal en el interior de un fluido en reposo es la misma. Punto seguido. Estas propiedades fueron enunciadas como principios por Pascal. Ya vamos a ver más adelante, estas son algunas propiedades que fueron enunciadas los principios, pero vamos a ver después específicamente el principio y cómo se aplica, como dije antes, en las prensas hidráulicas. Las prensas hidráulicas, ¿cierto?, usan un fluido que permiten, a partir de una fuerza pequeña, elevar, ¿cierto?, o obtener una fuerza mucho mayor en el otro lado. Coloquen punto aparte. Otra consecuencia de estas propiedades, ¿cierto?, es lo que ocurre en los vasos comunicantes. Coloquen vasos comunicantes. Vasos comunicantes. No me va a resultar tan bonito, pero no importa. Sí, vasos comunicantes. Uy, me equivoqué. Hagan cualquier forma de vasos, entendiéndose por vasos, y comunicantes, porque obviamente todos están unidos en la base, y cualquiera sea la forma que ustedes hagan de esos vasos, si yo coloco un fluido, ¿cierto?, dentro, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Exactamente, todos van a tener el mismo nivel. Y de tal manera, de lo anterior, de las propiedades, si los líquidos, ¿cierto?, o el líquido llega hasta este nivel, en todos los vasos, obviamente el mismo líquido, ¿qué es lo que va a pasar con la presión? Por ejemplo, en este punto, en ese punto, en ese punto y en ese punto. De las propiedades enunciadas por Pascal, ¿cierto? Si yo trazo un plano horizontal en el mismo fluido, entonces quiere decir que la presión en cada uno de esos puntos, a lo largo de esa misma línea horizontal, es la misma. Vamos a ocupar después estas propiedades para poder determinar la densidad de líquidos a partir de estas propiedades enunciadas, ¿cierto?, por Pascal. Coloquen ahí, cuando se ponen en comunicación, esto de los vasos comunicantes, cuando se ponen en comunicación dos o más depósitos,
o más depósitos que contienen un mismo líquido, y por ahí marquen con rojo mismo líquido, que inicialmente están a distinta altura, coma, el nivel de uno de los depósitos baja y el otro sube hasta que ambos se igualan. Punto seguido. Hasta que ambos se igualan, punto seguido. Esto se debe a que la presión atmosférica y la gravedad son constantes. Esto se debe a que la presión atmosférica y la gravedad son constantes en cada recipiente. Por lo tanto, la presión hidroestática a una profundidad dada, por lo tanto, la presión hidroestática a una profundidad dada es siempre la misma. Lo que les decía recién, o sea, si yo tomo un plano horizontal y este es el mismo fluido, entonces la presión a ese nivel, es decir, a una cierta profundidad, va a ser la misma en cada punto del fluido a esa misma altura. Eso es una de las consecuencias o una de las propiedades de los fluidos. Pero cuidado que tiene que ser el mismo fluido. Aprovechemos de colocar al tiro y a usar ese mismo monito. Principio de Pascal. ¿Han visto este dibujo? Y yo feito, pero no importa. Profe, sería como el principio que ocupan los pistores. Sí, eso es el principio de Pascal, las prensas hidráulicas. Y aquí no me va a quedar muy bonito, pero ustedes hacen un modelo más bonito de auto. Ahí para que se entienda mejor
El mono. A. B. Sí, es un pistón. El que está acá, el que va a subir de este otro lado debido al fluido que tiene en esa parte. Entonces, si yo tengo, pero antes de eso anoten lo siguiente, coloquen, para que no perder la... Dice, toda presión aplicada en un punto del fluido se transmite a todos los puntos del fluido. El principio de Pascal establece, toda presión aplicada en un punto del fluido se transmite a todos los puntos del fluido. Ejemplo, prensa hidráulica o elevador hidráulico. Entonces, si yo quiero elevar, ¿cierto?, el lado derecho digamos, del elevador, obviamente tengo que elevar un peso que es muy grande, ¿sí? Pero haciendo uso de este principio, si yo quiero elevarlo, tendría que aplicar mucha fuerza. Pero obviamente puedo hacer un sistema mecánico que sea eficiente aplicando este principio, aplicando una fuerza mucho menor, ¿cierto?, en un extremo, obviamente por unidad de área, la cual se va a ver amplificada del otro lado por el área en la cual se está aplicando, que es mucho mayor y me va a permitir, obviamente, obtener un resultado o una eficiencia mucho mayor porque estoy elevando algo que tiene una fuerza o que ejerce una fuerza mucho mayor o que tiene un peso mucho mayor con una fuerza aplicada que sea más pequeña. Entonces, ¿cómo se relaciona eso? ¿Qué pasa con esta propiedad? ¿Qué pasa en el punto A y en el punto B? Obviamente todo esto aquí tiene un fluido. Y en el fondo eso sería vaso comunicante. ¿Qué pasa entre el punto A y el punto B? La presión en cada uno de esos puntos es la misma. Por lo tanto, tengo que la presión en el punto A tendría que ser igual a la presión en el punto B. ¿Y qué es lo que ocurre o cómo yo puedo escribir la presión en el punto A? La fuerza del área que a uno. Ya, supongamos que ese punto se está ejerciendo esa fuerza 1, entonces voy a tener F1 dividido por el área 1. Por el área 1. Y eso va a tener que ser igual a ¿qué cosa? A la fuerza en este otro punto. Esta otra fuerza, ¿hacia dónde va a ir en el punto B? Hacia arriba, ¿cierto? Aquí tengo la fuerza 2. Dividido por el área 2. Por lo tanto, de ahí se deduce que la fuerza 2, aquí va a ser igual al área 2 dividido por el área 1 multiplicado por la fuerza 1. Entonces, si yo necesito más fuerza en el lado 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? A una fuerza 1 y un área 1 constante, tengo que aumentar el área, ¿cierto?, del otro vaso comunicante. Es decir, con una fuerza 1 y un área 1 dada, que no tienen que ser grandes, ¿cierto?, yo puedo amplificar esa presión en el fondo simplemente aumentando el área de la segunda parte. ¿Por qué? Porque están relacionadas directas a través de este principio de Pascal. Y básicamente utilizando que la presión a un mismo nivel tiene que ser la misma. Si este factor es constante, que vendría siendo la presión en el punto inicial o en el, digamos, en el lado pequeño, yo no necesito aplicar una fuerza muy grande porque esta ya la voy a amplificar aumentando el área de la segunda parte. Así que así es como funcionan las prensas hidráulicas, utilizando este principio de Pascal. Y por último coloquen cómo funciona. Dice, una fuerza 1, una fuerza F1,
se ejerce sobre un émbolo o pistón pequeño. Dice, una fuerza F1 se ejerce sobre un émbolo o pistón pequeño que produce una variación de presión dada por F1 partido por A1. Produce una variación de presión F1 partido por A1. Que se transmite por el líquido hasta el émbolo grande. Hasta el émbolo grande. Punto seguido, como las presiones en los pistones grandes y pequeños son iguales, como las presiones de los pistones grande y pequeño son iguales, las fuerzas correspondientes cumplen la relación F1 partido por A1 igual a F2 partido por A2. ¿Cuál es la función, profe? La que está ahí. F1 partido por A1 igual a F2 partido por A2. Y como el área de el pistón grande es mucho mayor que la del pistón pequeño, como el área del pistón pequeño, como el área del pistón grande es mucho mayor que la del pequeño, entonces la fuerza en el segundo pistón crece según la razón entre las áreas. Entonces, si necesito elevar o aplicar una fuerza mayor, obviamente voy a tener que aumentar el área del segundo pistón. Punto aparte. Ejemplo. Ya, anoten este ejercicio.
Anoten el siguiente ejercicio. ¿Vamos a dar un ejemplo? O sea, ejercicio en realidad. Me expresé mal. Coloquen. Dice, un cubo de hielo flota en agua. Estos ejercicios son para la próxima clase, donde traten de revisar el principio de Arquímedes y la materia de un tubo manométrico, a ver si es que pueden hacerlo, si no lo vamos a hacer la próxima clase. Pero se los dejo anotado para no perder tiempo en la próxima clase. Dice, un cubo de hielo flota en agua. Agua normal. Sí, agua normal. Agua. Determine la fracción del hielo. Determine la fracción del hielo que queda sobre la superficie del agua. Otro dice, un pedazo de aluminio se suspende de una cuerda. Un pedazo de aluminio se suspende de una cuerda y se sumerge completamente en un recipiente con agua. La masa del trozo de aluminio es 1 kilogramo. ¿Ah? Un pedazo de aluminio se suspende de una cuerda y se sumerge completamente en un recipiente con agua. La masa del trozo de aluminio es 1 kilogramo. Calcule la tensión de la cuerda. Calcule la tensión de la cuerda antes y después de sumergir el trozo de aluminio. Otro ejercicio dice, un tubo en U abierto en ambos extremos ¿estos tubos los han visto en el laboratorio? De hecho, en el laboratorio, si no me equivoco, debería haber uno de estos con alcohol. No, con el laboratorio físico. Con el de química deberían ver. Con agua, con colorante. Con colorante. Y uno puede medir la presión cuando uno sopla por uno de estos tubos. Esto mide presión manométrica. Estos se llaman manómetros, que son medidores de presión, pero son medidores de presión en relación a una presión conocida, no es con la presión absoluta, así que, y sirve para determinar densidades. Ya dice, un tubo en U que está abierto en ambos extremos se llena parcialmente con agua. Se llena parcialmente con agua. Después se vierte queroseno. Después se vierte queroseno
cuya densidad es 0,82 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Y la densidad del agua cuánto era? Era 1 gramo partido por centímetro cúbico. Ahí está, 0,82 gramos partido por centímetro cúbico. Pero 0,82 gramos partido por centímetro cúbico. Sí, porque no me alcanza el espacio para colocar esto que quiero acá. En uno de los lados que forma, silencio, en uno de los lados que forma una columna de 6 centímetros de altura. Determine la diferencia de alturas que hay entre las dos superficies de los líquidos. Aquí tienen agua. ¿Termine qué? Determine la diferencia de altura que hay entre las dos superficies de los líquidos. Yo inicialmente tenía agua, obviamente por vasos comunicantes van a llegar a la misma altura, pero después al vertir, ¿cierto?, el queroseno en uno de los extremos, se produce esta situación que está acá. Es decir, el nivel de agua llega hasta aquí y el nivel de queroseno queda acá. Se pregunta por esta diferencia de alturas que hay entre las dos superficies. Ahora, ¿por qué puede ocurrir esto que está aquí? Por la densidad. Por las densidades, exactamente. Ahora, ¿qué pasa en este punto y en este punto de la superficie? ¿Cómo es la presión? Es la misma, porque como está abierto, ¿qué presión es la que tienen si los tubos están abiertos? La presión atmosférica es la misma. Entonces, por eso puede ocurrir esta situación, justamente por la diferencia de densidades. Esa es una aplicación de lo que vamos a ver la próxima semana, de los tubos comunicantes y de estos puntos que mantienen la misma presión a una misma altura. Vean si lo pueden hacer y revisen el principio de Arquímedes. Y antes que se vayan, quiero saber quiénes son los que están aquí. Probablemente los que están aquí son los que voy a dejar usar en la prueba.